Yo creo que hay una parte de trasfondo coincidente, entiendo que me dirán que no, pero bueno, no sé si quieren unir las comparecencias o no. De acuerdo. Bueno, pues tiene la palabra la señora Tomás. Vale, muchas gracias. Bueno, pues acabo de venir de una presentación cultural donde había muchísima gente, pero la verdad es que no he visto a nadie del mundo de la cultura. Lo que sí que había era, bueno, igual habría alguien que usted conocía, señor Calvo, pero aquello estaba lleno de políticos, de todas las, sobre todo de derecha y ultraderecha, de policías, de guardias civiles, de curas, y bueno, pues esa es la cultura para el Partido Popular y para Vox, ¿no? Una presentación que se hace en una iglesia llena de políticos, de policías, de guardias civiles y de curas. Eso es la cultura. Y luego no me extraña que el señor Julio Calvo diga que no conoce lo que es la cultura comunitaria, ¿no? Que diga, es que yo no sé de lo que hablas cuando hablas de cultura comunitaria. Pues le aseguro que de lo que he visto esta mañana, lo que acabo de ver hace una hora, no tiene nada que ver con eso. Pero bueno, vamos a hablar esta vez de un modelo cultural que es el de la harinera y lo voy a hacer con datos. Las personas que conforman el colectivo Llámalo a Eche destinan cada año más de 4.000 horas de su tiempo para conseguir que Harinera Zaragoza sea un espacio de referencia en la cultura comunitaria y que el resto de la ciudadanía pueda disfrutarlo. Desde su apertura hasta la celebración de su 5º aniversario, Harinera había acogido más de 750 iniciativas promovidas por más de 230 colectivos, personas, asociaciones, instituciones que tenían procedencia a nivel internacional y también de nivel de diferentes localidades españolas a Zaragoza. Hasta ese mismo periodo, por Harinera de Zaragoza han pasado 76.000 personas en un claro crecimiento progresivo desde las 14.000 registradas del primer año. En 2020, y a pesar de la situación sanitaria, el periodo de confinamiento y las consecuencias de las reducciones de aforo, la cifra de asistentes superó la cifra de 10.000 usuarios. En Harinera se fomenta la práctica cultural en colectivos con riesgo de exclusión social. Así abundan las iniciativas dirigidas a personas con diversidad física o psíquica, Andar de Nones, Ilústrame por la Igualdad, Discapacidad, Fiesta Impar. También con contextos socioeconómicos desfavorables como orquesta escuela, trasmuebles, talleres dirigidos a usuarios de los CSL, los CTL de los barrios o otros condicionantes como puede ser la tercera edad. La infancia ha sido protagonista de una parte fundamental de la actividad de la cultura impulsada por Harinera, con el proyecto Arte y Educación. Andar de Nones ha exhibido su trabajo en diversos centros de la ciudad como el Centro de Historias y el Pablo Serrano. Y también fuera de ella, en Huesca, en Burdeos, en Toulouse, en la Orquesta Escuela Social, de la mano de jóvenes músicos del Auditorio de Zaragoza, ha llegado a las familias que visitaban el espacio. También tenemos el taller de freestyle rap, donde actuaron en las fiestas de San José, o también ha habido muestras en el Centro de Historia, como por ejemplo un proyecto dirigido a personas mayores de 65 años. Harinera ha generado espacios de oportunidad para que numerosas personas y colectivos relevantes en el ámbito de la gestión cultural y la educación y el urbanismo participasen, como puede ser Marina Garcés, Jaron Roward, El Paisaje Transversal, Ricardo Antón y un largo etcétera. De lo mismo modo, han ofrecido su local para teatro y música, por ejemplo, para Vicky Lafuente, o los rodajes de varios cortometrajes, incluso para el casting de algunas películas, como puede ser la ganadora de los Goyas, Las niñas de Pilar Palomero. Otro retorno de la Harinera al tejido cultural local tiene que ver con su programa de proyectos residentes. Y gracias a este programa, desde su puesta en marcha en 2018, 21 colectivos diferentes han podido desarrollar temporalmente sus iniciativas a las 11 residencias disponibles a cambio de participar de una manera activa en la gestión del espacio. Aparte de esto, tenemos reconocimientos, como puede ser que resultó ganadora en la 6ª edición de los premios TQC, Te Queremos Comunicar, impulsado por la agencia de comunicación Culture Project. También la Harinera Zaragoza fue uno de los 4 nominados en la categoría de cultura a los premios aragoneses del año. También tuvo el premio Eurocities Award en 2019 como mejor proyecto europeo en el año en la categoría de la participación en la preservación del patrimonio. Y Harinera Zaragoza se ha visto reconocida a nivel internacional. Entonces, con todos estos números, con todo esto que yo le estoy diciendo, señora consejera, ¿qué es lo que tiene usted para la Harinera? Porque usted cancela lo que es la Harinera ahora mismo, con todos estos proyectos, con todo lo que tiene entre manos, todo lo que tenía entre manos, cancela, pero ¿qué nos ofrece usted? ¿Qué va a hacer usted en la Harinera? Porque
estos números son muy importantes en cuanto a cultura. ¿Qué va a hacer usted en la línea? Porque de eso no sabemos nada. Sabemos que ha cancelado el proyecto, sabemos que no lo quiere llevar adelante, no sabemos si es una decisión propia, unilateral, o también una decisión tomada con el grupo Vox, pero lo que queremos saber es cuál es su proyecto para la Harinera y por qué ha cancelado un proyecto de éxito y un proyecto que traía una cultura diferente a nuestra ciudad. Sí, muchas gracias, sí, señora Tomás. Bueno, usted misma da las claves cuando dice queremos saber por qué cancela el proyecto de la Harinera. Nosotros no estamos cancelando ningún proyecto de la Harinera. El problema es que lo que se estaba desarrollando con el convenio, con el colectivo Llámalo H, no es el convenio, no es el proyecto de la Harinera que se aprobó en este salón de plenos cuando se aprobó allá por el 2014. Ese es el problema. Y nosotros no estamos cancelando nada. El problema es que se está incumpliendo con un proyecto que es el que había originariamente. Pero está claro que Zaragoza en Común y en este caso el Gobierno del Partido Popular tenemos claramente conceptos muy diferentes de cultura. Y lo ha demostrado nada más empezar su intervención. Porque acaba de sacar pecho cuando ha nombrado muchos de los proyectos de Harinera, muchas gracias además, por cierto, porque muchos de ellos se hacen gracias a la intervención del área de cultura y de Zaragoza Cultural de este ayuntamiento. Está sacando pecho y ha tenido el valor de nombrar el Museo Pablo Serrano y el Centro de Historias y sabe que sus responsables estaban ahora mismo en el acto de presentación del Bicentenario de Goya del que hablamos. Lo digo porque acaba de decir que viene de un acto en el que no había nadie de la cultura. Para usted no hace cultura la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis, por cierto, a la que perteneció Goya, para nada. Para usted no hace cultura la Fundación Ibercaja, que tiene el Museo de Goya y que trae grandes exposiciones a esta ciudad. Para usted no hace cultura la Universidad de Zaragoza, que estaban ahí sus representantes también. Ya le he dicho también el Museo de Pablo Serrano. Para usted no hace cultura los técnicos de esta casa del área de cultura. Me parece increíble cómo habla peyorativamente de todos estos técnicos de cultura, que claro que hacen cultura. Me parece alucinante que yo le tenga que estar diciendo a Zaragoza en Común que la cultura se hace desde lo público, también, que no hay ningún problema en hacer cultura desde el área municipal, que es la que usted acaba de insultar con sus palabras. Pues yo voy a seguir defendiendo la cultura que se hace desde lo público, además de la cultura que se hace desde lo privado. Porque es Zaragoza en Común quien se empeña en contraponer, en enfrentar, en decir que hay que elegir o una cosa o la otra. Pues mire, no hay que elegir en muchos casos. Y en el caso de la cultura, que yo creo que es un derecho que tenemos todos, tiene que ser accesible para todo el mundo. Por eso yo no confronto modelos, por eso yo no confronto gustos, por eso yo no confronto disciplinas, sino que queremos que haya sitio para todos. Y en el tema que nos ocupa, en el caso de Harinera, por supuesto que tiene que haber sitio para todos. Como le decía, no se cumple con el proyecto de 2014. Tanto el programa de usos que había como el formulario de adhesión que se rellenaba cuando querías formar parte del colectivo Llámalo H, hablo de antes de que se hicieran en asociación en el 2019, cuando se creó el colectivo Llámalo H. Créame también que sé de lo que hablo, no por ser presidenta de San José, de mi barrio, que lo soy ahora, sino por ser vecina desde hace también muchos años. Se preveía, tanto en el formulario del colectivo Llámalo H como en el programa de usos, una autogestión. Lo pone tal cual. Y esa autogestión, esa gestión de forma autónoma de quien gestionara entonces el espacio, jamás llegó. Y no lo digo yo, lo dicen los papeles y lo dice la realidad de la Harinera. Nunca llegó. Ahí se preveía claramente, y ahora hablo de la parte financiera, que no es, que quede claro, la que a nosotros nos mueve. No buscamos una rentabilidad económica en ningún servicio municipal ni en ningún servicio público. Sería iluso, sería ir en contra de la propia esencia de los servicios públicos y mucho menos, por supuesto, en cultura, donde lo que prima es la rentabilidad social por encima de todo. Como decía, se hablaba de una autogestión en la que iba a asumir quien fuera que llevara la gestión, porque entonces no se sabía, que luego fue el colectivo Llámalo H, iba a asumir el uso del equipamiento y la programación. Y el ayuntamiento iba a asumir el coste del mantenimiento del edificio y de los suministros. La realidad es que a día de hoy los más de 590.000 euros que cuesta anualmente Harinera, que costaron en el 2023, 2024 será más porque han subido obviamente los salarios y los costes para todos, lo asume todo el ayuntamiento. Por tanto, esa autogestión
jamás llegó. Jamás llegó. Esa es la realidad. Por tanto, hay un proyecto que se firma, que se aprueba aquí, del que formaban parte los vecinos y que realmente nunca llegó. En 2019, Zaragoza en Común, entonces el señor Ribarés, que entonces la verdad es que cuando firma gobernaba en nombre de Zaragoza en Común, pero ya era candidato a la alcaldía por parte de Podemos, estaba ahí en ese equilibrio que hizo durante los últimos meses. 4 días antes de las elecciones, y lo digo y lo repito, no es una frase hecha, 4 días literalmente antes de las elecciones, cuando todos estábamos haciendo campaña electoral, cuando aquí no habían plenos, cuando aquí no había comisiones, cuando aquí no había consejos de administración, de forma unilateral y, por supuesto, ocultándonos a todo el mundo, decidió firmar unilateralmente un convenio con el colectivo Llámalo H y dejarlo durante los siguientes años atados durante la siguiente corporación. Yo llego, asumo la Consejería de Cultura en 2019 y respeto ese convenio, porque no soy como aquellos políticos a los que yo criticaba de Zaragoza en Común, y respeto lo que se ha firmado y lo que se ha validado de forma legal. ¿De forma poco ética desde mi punto de vista? Sí. ¿De forma oscurantista? Sí. ¿De forma unilateral? Sí. Pero lo respeto. A partir de ahí vemos cómo evoluciona. Y la realidad es que después de los 5 años que ha continuado Harinera bajo mi mandato, el modelo sigue sin funcionar. Para no mentir, uno de los informes que ya saben que anualmente, porque ustedes los conocen y los traen aquí también además a debate, y yo encantada, que nos hacen desde la oficina de intervención, lo que nos dicen desde el control financiero es que hay que registrar, hay que contabilizar por separado los ingresos y los gastos que se generan en Harinera, la actividad, la programación. Hasta ahora, en Harinera lo que hacían era, nos decían, los ingresos se contabilizaban, digamos, como menos gasto. Entonces, solamente veíamos los gastos. Se dice que tiene que hacerlo por separado. Con lo cual, en 2023, por primera vez en la historia de Harinera, tenemos constancia de los ingresos que generan. Y los ingresos en 2023 fueron de 225 euros. También lo repito siempre, no me olvido ningún cero. 225 euros. Por tanto, queda demostrado, no lo digo yo, lo dice la contabilidad de la sociedad, que como sabe está consolidada con la contabilidad municipal, las cuentas, dicen claramente que jamás se llegó a cumplir ese modelo de autogestión. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Y además, no me he escondido nunca en ningún momento. Hay muchas cosas y muchos proyectos que se llevan a cabo en Harinera que nos parecen fenomenal y que están muy bien hechos y que son accesibles y que son diversos y que son inclusivos. Y precisamente por eso y por el equipamiento queremos abrir más las puertas y queremos que precisamente sea un referente donde tenga cabida más opciones culturales de accesibilidad. Hemos aprobado en este salón de plenos una ordenanza de accesibilidad para todo el ayuntamiento, para todas las áreas, que hay que poner en marcha. Ordenanza, por cierto, que ha sido premiada a nivel nacional y que está siendo estudiada para ser replicada por muchas otras ciudades de España, pero que hay que ponerla en marcha en todas las áreas. En mi caso, cultura. Obviamente estamos trabajando para que nuestros equipamientos sean más accesibles, para que la programación también sea más accesible y que se pueda llevar a cabo de forma que todos los colectivos la puedan disfrutar. Y allí entra a jugar un papel muy importante Harinera. Y como comprenderá, la accesibilidad no la podemos tratar solamente con entidades culturales, que por supuesto también, sino que la tenemos que tratar también con las entidades sociales que trabajan en discapacidad y con entidades que trabajan en la inclusión. Y con esas entidades son con las que vamos a elaborar, con su asesoramiento, las bases para las residencias, respetando, por supuesto, todas aquellas residencias que siguen vigentes. Y yo estoy convencida de que habrá unas bases que muchas de las residencias que hay quieran presentarse y quieran repetir, porque, insisto, no estamos echando a nadie, no se está recortando nada, no estamos haciendo que ciertas actividades tengan que dejar de hacerse, no, estamos haciendo que más entidades, más culturales y más también, además, sociales, puedan entrar a programar y a hacer cultura y ser protagonistas, no solamente público de la cultura, en un equipamiento como es Harinera. Y se hará una propuesta de programación que estará elaborada por los técnicos de Zaragoza Cultural. Sí, no sé por qué también tienen tanto rechazo a que los técnicos de Zaragoza Cultural, que son programadores,
que hay un equipo de programación, programen igual que en el resto de equipamientos, con previamente, obviamente, el consenso, la asesoría de entidades sociales, de entidades culturales, que, como digo, tienen mucho que decir en este sentido. Pero, obviamente, se va a hacer esa programación desde lo público, desde Zaragoza Cultural. No veo dónde está el problema. Lo que está claro es que ha habido gente que no ha podido actuar, que no ha podido entrar en harinera por diversas cuestiones, y nosotros lo que queremos es que todo el mundo se sienta libre de poder trabajar y formar parte de un equipamiento municipal que pagamos con el dinero de todos, como es harinera. Muchas gracias. Señor Calvo.